Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Roma Victrix, el canal de YouTube dedicado a la historia de Roma. Soy Juan Luis Posadas, profesor doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense. Mi especialidad es la historia de Roma. Llevo 30 años trabajando este tema y espero que os interese. Seguimos con el curso de mujeres en Roma. Hemos hablado ya de, bueno, pues una introducción, hemos hablado de la monarquía, las mujeres, los mitos sobre mujeres durante la monarquía. Hoy vamos a empezar una serie de 2, 3 sesiones sobre la república y cómo las mujeres, primero, cuál era la situación de las mujeres, cuáles eran las virtudes que se suponían que tenían que tener las mujeres. Ya hablamos un poquito de esto con el caso de Lucrecia, ¿de acuerdo? Esa esposa virtuosa que es violada y que encima, bueno, pues se esperaba de una mujer violada que se suicidara, o sea, era tremendo, ¿no? Vamos a ver cómo las mujeres, bueno, pues se les asignan una serie de virtudes y cómo las mujeres fueron haciendo un caso relativo a estas virtudes y cómo se fueron revelando. Hoy vamos a hablar efectivamente de estas primeras mujeres durante la República y de cuáles eran los virtudes o los modelos que se les presentaban. Vamos a hablar también un poquito de cuál era la situación social de las mujeres durante la República. Recordad, la República empieza en el año 509 a.C., termina en el 27 a.C. Por tanto, estamos hablando de 480 años de historia, de la cual realmente estamos bastante seguros de lo que ocurrió básicamente en los 2 últimos siglos de la República Romana, es decir, desde la Segunda Guerra Púnica, 218 a.C., hasta el 27. Todo lo que hay antes, bueno, pues volvemos a seguir poniéndolo un poquito en barbecho, en entredicho, porque las fuentes son muy pocas, básicamente Tito Livio y algún otro historiador que habla de estas épocas, pero son muy parcas. Bien, ¿qué pasa con las mujeres? Como dijimos en la última clase, la República comenzó con la venganza por la violación y el suicidio de una esposa tradicional, lo que los romanos llamaban la matrona, es decir, una madre, una esposa virtuosa. Esta matrona tenía una serie de virtudes tradicionales. Hay un libro de hace unos 20 años, de Amelia Castresana, Catálogo de Virtudes Femeninas, del año 93, donde estudió las virtudes que se asignaban a las mujeres tradicionales, y esta autora defendía que estas virtudes responden a un catálogo construido por los hombres, por los escritores, que eran todos hombres, para colocar a las mujeres en un escalón subordinado a ellos mismos. Por tanto, son virtudes construidas por los hombres que no necesariamente seguían las mujeres. Bien, ¿cuál es el ejemplo más claro de este papel fundamental de las matronas, de las madres, de las esposas virtuosas en el ordenamiento social y legal de Roma? Bueno, pues tenemos el caso de las mujeres de Coriolano. Recordemos que la República, 509, termina con el suicidio de Lucrecia, pero en el año 491, es decir, justo al comienzo de esta época republicana, hay un patricio, Coriolano, de hecho hay una tragedia de Shakespeare sobre este personaje, que en este año 491 a.C. se vuelve contra Roma. Roma estaba en guerra con todos sus vecinos, ya hemos dicho que Roma desde su comienzo fue una sociedad guerrera, una sociedad pues que estaba en guerra con todos sus vecinos para ampliar sus fronteras, para controlar el centro de Italia, un centro de Italia muy importante económicamente porque era el nexo entre el sur de Italia, que estaba controlado por los griegos, y el norte de Italia, que estaba controlado por los etruscos y más allá pues por diversos pueblos, ¿no? Ahí había muchísimo tráfico comercial terrestre, porque es cierto que las costas de Italia, de la Italia occidental, no tienen demasiados puertos naturales, así que todo el tráfico comercial o gran parte del tráfico comercial discurría por la vía terrestre. Bien, Coriolano se vuelve contra Roma y se alía
con uno de estos pueblos vecinos de Roma, al sur de Roma, que eran los volscos, V-O-L-S-C-O-S, los volscos. Se alía con ellos y pone sitio, asedia la ciudad de Roma. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos cuenta Tito Livio de este Coriolano, un traidor a la ciudad, que se alía encima con enemigos, es decir, es el peor delito, ¿no? Bueno, pues Tito Livio nos saca en escena, como si fuera una serie de Netflix, a dos mujeres, a la madre de Coriolano y a su mujer, y a su esposa, Veturia y Volumnia. Veturia la madre, Volumnia la esposa. Estas mujeres consiguen un salvoconducto, salen de Roma, porque ellas vivían en Roma, mientras su marido e hijo estaba asediando la ciudad, salen de Roma y consiguen entrevistarse con Coriolano y le piden a Coriolano que levante el asedio para que Roma se salvara de la destrucción. Coriolano así lo hizo y por tanto Roma se salva. Fijaos cómo tenemos por un lado al traidor, pero que ante la visita de las dos matronas, su madre y su esposa, cede y levanta el asedio de la ciudad. En favor o en agradecimiento a estas mujeres, los romanos levantaron, nos cuenta Tito Livio, un templo a la Fortuna Muliebrum, es decir, la fortuna de las mujeres, en el lugar de la entrevista, donde se entrevistaron con Coriolano. Les concedió una serie de honores en la vestimenta a estas matronas, les cedieron el paso y protegieron su decencia y su honor, en la perspectiva de los hombres, de múltiples formas, es decir, santificaron a las matronas. Ya tenemos, por tanto, por parte de Tito Livio, ¿no?, tres ejemplos, Lucrecia, Veturia y Volumnia, tres ejemplos de mujeres cuyo papel fue fundamental para crear la república, para instaurar la república mediante una revolución violenta y para salvar a esa república que acababa de empezar de la destrucción o de la conquista por parte de un pueblo enemigo. Y en agradecimiento las santificaron, las cosificaron de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos, no? La República Romana también supuso un diseño consciente por parte de la sociedad patriarcal romana de este modelo de matrona ideal, es decir, esposa y madre virtuosa. La matrona se contraponía a todo el resto de mujeres, es decir, concubinas, por tanto, mujeres que no estaban casadas con sus parejas, prostitutas y esclavas. Es decir, la gran mayoría de las mujeres romanas no respondían al modelo de matrona ideal, que era, por tanto, esposa y madre básicamente de la clase dominante, de la clase de los patricios. Bien, ¿qué hacen los romanos? De acuerdo, nos habéis salvado, pero os vamos a cosificar. Primero tenemos el ejemplo, aunque nos dice Tito Livio, de que descendían de las Sabinas, eran extranjeras. Así que lo que hicieron los patricios, lo que hicieron los romanos de la clase dirigente, fue poner a las mujeres bajo la llamada tutela de sus padres, maridos o incluso hijos. Es decir, las mujeres fueron en Roma, desde el comienzo de la República, básicamente menores de edad permanentes. Aunque tuvieran 50 años, tenían que estar bajo la tutela probablemente ya de sus hijos o incluso de sus nietos. Tenemos aquí el testimonio de la primera ley romana. Ahora estoy haciendo un doctorado en Derecho Romano, así que es casi obligado a hacer mención a la llamada Ley de las 12 Tablas, de en torno al año 451 a.C. ¿Qué dice una de estas leyes? Dice, los ancestros, es decir, nuestros antepasados, quisieron que las mujeres, incluso adultas, quedasen bajo tutela en razón de su ligereza de espíritu, salvo las vírgenes vestales que quisieron que fueran libres. Por tanto, desde incluso en el lenguaje jurídico se nos habla de ligereza de espíritu, es decir, de esa especie de, bueno, pues de menospreciar a las mujeres, de pensar que las mujeres estaban todas locas, o eran niñas, o eran extranjeras, y por tanto tenían que estar bajo la tutela, bajo la dirección de los hombres.
Tenemos otros muchos textos de la época romana en los que se nos habla de esta supuesta debilidad de las mujeres, de esta ligereza de espíritu que hablaba la ley de las 12 tablas, y yo he querido recoger 4 textos. Es cierto que son textos posteriores, Cicerón es de época republicana, pero todos los demás son de época imperial. Esta debilidad de las mujeres, algunos autores la han equiparado a una especie de imbecilidad femenina, es decir, las mujeres no se pueden gobernar a sí mismas, necesitan ser gobernadas por los hombres. La primera frase que quiero citaros es de Cicerón. Cicerón, siglo I a.C., nos dice: considerando la debilidad de juicio de las mujeres. Es decir, eran débiles de juicio, lo cual, unido a la ley de las 12 tablas, ligereza de espíritu. Siglo y medio después, Tácito, época de Trajano, ¿vale? Siglo I-II después de Cristo, dice: su sexo, el sexo femenino, no era solamente débil e incapaz de soportar la fatiga, ¿no? Es decir, ya se nos habla también no solo del juicio o del espíritu, sino también del propio cuerpo, como si las mujeres, madre mía, como si no pudieran soportar las fatigas y no fueran mucho más fuertes en cuanto a resistencia que los hombres, ¿eh? Pero bueno, Tácito, gran historiador, gran misógino. Tenemos otro texto de comienzos del siglo III después de Cristo, del famoso jurista Ulpiano, ¿vale? Y Ulpiano dice: las mujeres a causa de la debilidad de su sexo. Por tanto, esta idea de que el sexo femenino era débil, ¿no? Y un poquito antes, Séneca, en el siglo I, está hablando de, me parece que es su hija o su nuera, perdón, porque lo estoy citando de memoria, en una carta le dice: si no supiera Marcia que tú estás tan lejos de la debilidad de espíritu de tu sexo como de los restantes defectos humanos, y que tus costumbres se contemplan como un modelo antiguo. Así que Séneca, filósofo, por cierto, de origen español, nacido en Córdoba, que fue preceptor y ministro, por decirlo de alguna manera, de Nerón, del emperador Nerón, hacia el año 64 después de Cristo, nos habla de la debilidad de espíritu del sexo femenino, exactamente más o menos la expresión de la ley de las 12 tablas, sino que habla de un modelo antiguo. Así que, debido a esta debilidad de espíritu que decían los romanos que tenían las mujeres no solo estaban sometidas a la tutela, sino que además tenían vedado el acceso a muchas actividades, las llamadas officia virilia, los trabajos masculinos, ¿no? Los oficios viriles, los trabajos masculinos, que en general eran casi todos los que tienen que ver con la política, por supuesto la oratoria, no podían ser oradoras, aunque hubo alguna, el sacerdocio en la religión romana, salvo las vírgenes vestales. Después también el sacerdocio fueron sacerdotisas podían ser sacerdotisas de Augusto, pero en principio solo vírgenes vestales, las magistraturas, por tanto los cargos políticos y públicos, y por supuesto el ejército. Así que se les vedó el acceso a todas estas actividades públicas, trabajos masculinos, llamados directamente así por los romanos, y de alguna manera pues se decía, pues es que solo os queda ser esposas, amas de casa, madres, educadoras de los hijos, trabajar en la tienda, en el campo, pero en principio con muchísimas limitaciones, ¿no? Más temas de las mujeres. Bueno, las mujeres ni siquiera tenían un nombre como el de sus hermanos, no tenían nombre, ¿vale? El sistema onomástico romano, es decir, cómo se llamaban los romanos, consistía, en el caso de los hombres, de un praenomen, un nombre de pila, diríamos nosotros, ¿no? Lucio, por ejemplo, Tiberio, Cayo, Julio César. Después tenían el nomen o nombre familiar, ¿no? Julio, los Julios, los Cornelios, y después tenían un cognomen, estoy hablando de los hombres, un cognomen que era el apelativo por el que se les llamaba básicamente para distinguirles de otros hombres que podían tener el mismo nombre, es decir, Cayo Julio Caesar, Marco Tulio Cicerón, ¿de acuerdo? Bueno, pues las mujeres no tenían un prenomen, no tenían un nombre propio, por tanto simplemente se les llamaba con el nombre de sus padres en femenino.
Pues si eras la hija de Tiberio Claudio Nerón, te llamabas Claudia. Punto. Y después se les ponía un diminutivo que podía responder, por ejemplo, al orden en el que nacieron. Claudia Quinta. Es decir, eres la Claudia, la quinta Claudia que he tenido como hija. O eres Marcela la menor, Marcela minor, por tanto, de las dos Marcelas que he tenido, pues una es mayor y otra es la menor, la más joven, ¿no? O bien se le ponía un diminutivo. Si eres eres la hija de Calvio Crispino, pues te puedes llamar Calvia Crispinila, Crispinitita, ¿no? Es decir, un diminutivo, ¿de acuerdo? Fijaos qué barbaridad. Las romanas, sin embargo, tuvieron una amplia participación en la vida social de sus maridos. Se ocupaban básicamente de la economía doméstica, de la dirección de la casa familiar y además se encargaban de la educación de sus hijos. Bueno, pues todos estos elementos, que eran muy importantes y que, por cierto, no tenían las mujeres griegas, ¿de acuerdo? Fue la base del ascenso social de las mujeres a lo largo de toda la República. ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Cómo se casaban? Bueno, las mujeres se casaban durante la República de varias maneras, pero la manera más frecuente era lo que se llama el matrimonio sine manu, sin mano. Era una especie de arreglo o matrimonio por hechos consumados, ¿eh? Es decir, pues donde tú eres Cayo, yo soy Calla. Me voy a vivir contigo, punto pelota. Ya estoy casada. Matrimonio sine manu. No hay una petición de mano, como diríamos nosotros, no hay una ceremonia, ¿de acuerdo? Era un matrimonio por hechos consumados. Es decir, tú, me parece que eran 2 días, estás viviendo con un hombre 2 días, se te considera casada. Era un matrimonio que era muy fácil de romper. Y además fue el más común porque permitía que el patrimonio de las mujeres que se habían casado por este rito, por esta fórmula, mejor dicho, fuera administrado durante su matrimonio por los padres de la chica y no por sus maridos, por lo que al final, si ese matrimonio se rompía, básicamente te ibas de casa de tu marido, pasabas 3 noches fuera, se te consideraba divorciada, la mujer tenía medios de subsistencia a su alcance, su patrimonio, bueno, pues si tenía una finca, una casita, un dinero, como lo había sido administrado por los padres y no por los maridos, podían volver a disfrutar de ese patrimonio. Las mujeres romanas además podían heredar una parte del patrimonio paterno, una parte, es decir, no estaban absolutamente exentas de poder. Al final se fueron constituyendo fortunas femeninas. Hubo mujeres que fueron acumulando patrimonio y se fueron convirtiendo en buenos partidos, en grandes partidos, porque tenían su dinero, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener siempre en cuenta que las fuentes nos hablan de las matronas o mater familias, las cabezas de la familia, pero que realmente sabemos mucho menos de las simples mujeres, ¿de acuerdo? Fijaos que hay otro texto de Cicerón en sus Tópica 3.14 que nos habla de que el género mujer admite 2 formas. Una es la de las madres de familia, que son aquellas que estarían sometidas al poder marital del esposo, las materfamilias, las matronas, y la otra corresponde a las que tan solo se tienen por mujeres. Es una cita textual de Cicerón. Por tanto, ya Cicerón, del siglo I a.C., nos habla que había 2 tipos de mujeres. Las matronas de las grandes familias que estaban sometidas al poder de su marido y el resto de mujeres que probablemente vivían con una mayor libertad. Así que vamos a ir poniendo también, bueno, pues algunos límites a esta situación, ¿no? Y para terminar, vamos a hablar del ejemplo básico de mujer virtuosa de la República. Hemos hablado de Lucrecia, hemos hablado de Veturia y Volumnia, pero el que se propone en la literatura romana por parte de todos los historiadores, no solo Tito Livio, sino todos los posteriores, fue Cornelia. Cornelia era la hija de Escipión el Africano, el gran héroe romano, el que había derrotado a Cartago, el que derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, era la hija de este Escipión, y se casó con Sempronio Graco, otro
gran patricio romano, otro héroe también de Roma, con quien tuvo 12 hijos. 12 hijos. Es decir, estuvo prácticamente toda su vida embarazada. Bien, de esos 12 hijos, ella fue la madre de los famosos Gracos, de Tiberio y Sempronio Graco, Tiberio y Gayo Graco, que fueron asesinados por intentar reformar la República. Y aquí os traigo dos textos de Marcial y de Tácito, más o menos del siglo I después de Cristo, donde se habla de estos modelos de mujeres, ¿no? El primero, Marcial. Marcial nació en Calahorra, era hispano, era un poeta satírico, bastante misógino, por cierto, y en sus epigramas 11-23 nos dice: y si quieres que se te ofrezcan modelos de mujeres que han sufrido sus nostalgias con valor, te presentaré a Cornelia, hija de Escipión, madre de los Gracos. Ella reconoció sus 12 partos en otros tantos funerales. A Tiberio y Gayo los vio muertos e insepultos, y sin embargo a los que la consolaban y la llamaban desdichada dijo: nunca dejaré de decir que soy feliz, ya que he dado luz a los Gracos. Marcial. Y Tácito, el gran historiador y también gran misógino, nos dice en su Diálogo de los Oradores 28: en otro tiempo el hijo de Romano, nacido de madre honesta, no se educaba en el aposento de una nodriza mercenaria, sino en el regazo y en el seno de su madre, que se gloriaba ante todo de guardar su casa y ser esclava de sus hijos. Y no ya el trabajo o el estudio, sino los mismos recreos y juegos infantiles estaban regulados por una especie de pudoroso respeto. Así se nos ha referido que rigió Cornelia la educación de los Gracos. Así que para terminar la sesión, el vídeo de hoy, bueno, pues hablar cómo la República va prosiguiendo su camino. Estamos con Cornelia a finales del siglo II a.C., por tanto empezaríamos ya en el próximo vídeo con cosas que ocurrieron un poco después. Cornelia es el gran modelo de virtudes como mujer, como madre, como educadora, en el texto de Tácito, la que sepulta, la que otorga funerales a sus hijos y la que además se consuela pensando que ha dado luz a los Gracos, ¿no? Los grandes héroes populares en el imaginario romano. Estos dos hermanos que intentaron reformar la República básicamente para dar, bueno, pues poder y una cierta seguridad económica a la plebe romana. Bueno, pues lo dejamos aquí, seguiremos en el próximo vídeo hablando de estas mujeres en ascenso, cómo se fueron revolviendo de alguna manera, cómo para conseguir más cuotas de poder social y económico, que no político, y cómo bueno, pues, la sociedad patriarcal romana fue poniéndoles pues, muchísimas trabas y reprimiendo en gran medida estos intentos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.